Tiro al blanco nueva vez con ustedes, sin ánimo de agotar el balance de este año, el examen de lo que pasó, de los elementos esenciales. Voy a tratar de dedicar este programa a ese tema, comenzando en este segmento por la vertiente política. Creo que el hecho político más relevante del año 2019 es que las movilizaciones multitudinarias de Marcha Verde, acumuladas en un espacio de menos de 3 años, lograron impactar de tal manera al Estado, al gobierno, al partido corporación PLD, la corporación de la corrupción, del abuso de poder, de la prepotencia, que lo fracturó. Produjo una quiebra profunda, dada también las competencias y las ambiciones, y lo que pasa cuando se conforma no solo una mafia en un partido, sino dos mafias fundamentales. La que conformó Leonel Fernández en 3 periodos de gobierno y la que se conforma bajo la batuta y la tutela de Danilo Medina en sus casi 2 años. Eso explotó, y al explotar afectó el Estado, la correlación interna de las facciones y también en relación con la llamada oposición o grupo de oposición, fracturó el partido irremediablemente al punto de que una parte se fue dizque a la oposición, infectándola, contaminándola, produciendo degradaciones. Entonces, el sistema de partido ha resultado con un grado más alto de ilegitimidad, de desconfianza de la sociedad. Está mucho más descalificado, mucho más descalificado, mucho más desacreditado que antes. Y lo más relevante en esa vertiente también, en ese aspecto de esa vertiente, es que no solo se fractura el Estado, sino al mismo tiempo se debilita, mejor dicho, la dictadura institucional, la dictadura constitucional que se había forjado de los tiempos de Leonel y que heredó Danilo Medina. Al punto que ya Danilo no tiene los controles que antes tenía. Al mismo tiempo, todos los elementos de corruptela se multiplicaban, porque la resistencia frente al embate de la denuncia de la corrupción y de la impunidad fue reforzar la impunidad. Y eso está en cuestión en toda la sociedad dominicana. Y al mismo tiempo también, como la impunidad genera más corrupción, explotaron nuevos escándalos. Y la evidencia del narcoestado dominicano, de la conversión del Estado delincuente en un narcoestado, se puso de manifiesto en mucho mayor grado en el 2019. Claro, quienes tratan de desviar, y lo había en Marcha Verde, el tema hacia lo electoral, que está controlado por la partidocracia, y reciclar la partidocracia, afectaron a Marcha Verde. E incluso gente que se llama progresista
y agrupaciones que se llaman progresistas se han contaminado con la corrupción a través de alianzas de las cuales he hablado, con vasos comunicantes, alianzas de carambola, el PRM con el lionelismo, pero el tema es que el PRM es el receptor de alianzas de sectores que hasta se dicen de izquierda, y todo eso ha cambiado, ha reordenado y ha cambiado el cuadro político. Sí hay un hecho importante que yo creo que se montó una franja de la izquierda, se ha mantenido, que es la izquierda revolucionaria en la que participamos como movimiento camañista, se ha mantenido con una firmeza extraordinaria junto con el Grupo Mando, y también que definitivamente el movimiento Patria para Todos no se alió con una alianza país, que se alió al PRM, que está aliado a Lionel, y él dijo, no, preferimos retirarnos de todo esto. Pero hay mucha gente, muchos movimientos sociales, mucha izquierda social que está cada vez más rechazando ese proceso y esas alianzas. Y eso también tiene un significado importante y lo va a tener de cara al 2020. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Hay que agregar que esa llamada clase política también exhibió unos niveles de subordinación y de entreguismo frente a Estados Unidos, al punto que ustedes vieron lo de Pompeo, como prácticamente lo ordenó a Danilo y se tuvo que replegar definitivamente. Usted no va para la reelección. Y además, como la llamada oposición, el PRM, va a Washington y está negociando para conseguirse el apoyo de la administración Trump. Pero además, el tema es que los medios de comunicación se mostraron mucho más cómplices de todo ese proceso. Pero en este segmento quiero poner énfasis en los indicadores de carácter social. A grosso modo, todo esto se puede ver con mucho más detalle, ¿no? Pero como el tiempo siempre, en radio, en televisión y en un programa de media hora, hay que administrarlo. Quiero decir lo siguiente: nosotros seguimos, y cada vez peor, en los primeros lugares en cosas tan graves como la corrupción, en sentido general, el Estado corrupto, los feminicidios, los embarazos en jovencitas, adolescentes, prácticamente niñas, el tema de la seguridad ciudadana está en el suelo, está en el piso, la situación de los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes, los daños por accidentes de tránsito en un transporte caótico. Eso en un país que la economía está creciendo en desigualdades sociales. Es brutal lo de la desigualdad. Y hay que verse en el espejo de Chile. Ese es el balance real del 2019. El hecho de que incluso en el plano de la educación, con el 4% invirtiéndose, en la medida se han robado una parte de ese 4% y se han concentrado para robárselo en el tema de los edificios y en todo lo que pueda generar corrupción, de suministro, inversión, es decir, construcción, el tema de la tanda extendida vista solo como alimentación, los contratos, todo esto, el tema docente, el tema académico está en el piso, peor que antes del 4%. Eso es balance del 2019 y es un balance dramático. Y hay que poner acento que al mismo tiempo las ganancias de los bancos, de un capitalismo parasitario, las fortunas de los corruptos, el contubernio con los capos de la corrupción, es brutal. Y entonces, secuestrados los fondos de pensiones por los bancos y con un sistema de salud deprimente.
con la ARS haciendo lo que le da la gana contra la gente. El proceso de privatización real de la salud. Y con resultados en materia de estado de seguridad ciudadana, como decía en el pasado segmento, verdaderamente dramático. No estoy hablando cosas que no se puedan comprobar. Todo eso es absolutamente comprobable. Pero ¿qué es lo que hacen con los balances? Que distorsionan absolutamente todo. Y son capaces incluso hasta de decir, hablando del fin de año, sacan a otros gobernantes también. Reivindican a Balaguer, reivindican a Lionel, los periódicos lo presentan como los adalides del progreso y a Danilo Medina como adalid del progreso. Políticos ladrones, políticos que le han dado cancha a los asesinatos, que han permitido la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos políticos en el caso de Balaguer. Exaltado. Pero dejémoslo ahí, porque entonces tenemos que ver otro aspecto importante. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ahora le toca el turno al tema de la economía en el 2019, pero le agrego además, porque me parece importante, aspectos de la cultura y especialmente de la comunicación, del poder mediático. En una economía de crecimiento frágil, cuyas fuentes fundamentales de financiamiento, como decía en el primer segmento, es dinero del lavado del narcotráfico, es dinero del lavado de la corrupción, es endeudamiento externo a niveles verdaderamente riesgosos, peligrosos, y ya precisaremos sobre eso. Con toda la característica de una economía de servicio, en el que además se importa mucho más de lo que se exporta. Hay déficit comercial, con una carga en servicios y en amortización de la deuda externa que se consume más del 40% del presupuesto nacional. O sea, tenemos primero, y a malo concreto, una deuda externa este año que algunos economistas la calculan en 53, 56% y otros en más del 60%. Una deuda externa que pesa sobre el presupuesto porque el pago de intereses, el pago de la amortización del préstamo se consume entre el 40 y la mitad del presupuesto. Y eso se reitera en el 2020. Incluso va creciendo ese compromiso. Con un acumulado que además coexiste paralelamente con un déficit fiscal que se calculó en más de 70 millones, poco más de 70 millones, y está en más de los 110 mil millones el déficit fiscal de este año. Y sigue la carrera de endeudamiento, más préstamos, más bonos. Entonces, hay una reducción al mismo tiempo del crecimiento este año. La economía se ha tornado más lenta porque está descreciendo. No ha llegado a descrecer de manera dramática para hacer un crack, una crisis, un colapso, pero está apuntando en esa dirección. Y hay advertencia incluso de los propios organismos internacionales. Entonces estamos hablando de que el 2019 prologa, es como el preámbulo de una gran crisis.
y que las perspectivas son peores. Es decir, que podemos estar camino a una crisis mayor por la acumulación de la deuda, la carga de la deuda, la acumulación de los déficits y además la fragilidad de la fuente. Porque, por ejemplo, el turismo es una fuente muy frágil. Cualquier inestabilidad política, y estamos en el marco de un proceso electoral con muchas incertidumbres, con fuertes incertidumbres. Vamos a hablar de las perspectivas más adelante en otro programa. Pero además entonces vemos lo siguiente, la degradación de los medios de comunicación. Esto viene de atrás, pero se ha centrado enormemente en los últimos meses del 2019. Resulta que hay nuevas portadas independientes de los periódicos, absolutamente comerciales, con el logo del periódico. Yo he hablado de esto en otras oportunidades, pero hay portadas y contraportadas que son solo anuncios. En este caso es de Barceló. Aquí anuncio de ventas. Pero no solo, ya hemos hablado de lo que están haciendo en materia de las elecciones. Ese periódico del día tiene portada y contraportada. Una que dice Caravana Histórica del PLD en la capital. ¿Te parece que es el periódico que lo está diciendo? Y es un espacio pagado. El partido más querido por los dominicanos. De eso he hablado. Pero hay que reiterarlo. Entre el gran capital, que además es un capitalismo cada vez más degradado, más ganterizado, más mafioso, conectado y asociado a la gran empresa privada y especialmente a las grandes corporaciones inescrupulosas, transnacionales y locales. Porque este año fue el año de la explosión de los escándalos motivados por la exportación desde Brasil de corrupción hacia nuestra América y especialmente hacia la República Dominicana. Este país, bueno, no solo este año, eso viene de varias administraciones, pero la explosión de esto, el conocimiento de esto, todos los detalles de esto se ha reforzado en el año 2019. La estafa del Embraer con Lionel como principal protagonista. La estafa de Odebrecht con Lionel y con Danilo. Y Danilo superándolo en materia de corrupción. Y todo eso, señores, ha habido una complicidad de los dueños de medios, en gran medida, para que se mantenga la impunidad. Bueno, ya yo decía que a Balaguer, a Lionel y a Danilo se le está presentando como los artífices del progreso, como si el progreso fuera modernizar simplemente la ausencia total del factor humano, la ausencia total del factor social, lo privado y las prácticas ilícitas en lo privado, en el capital privado, asociado a un Estado corrupto, por encima de todo, absolutamente todo. Con un cuadro así, es preciso también ver cuáles pueden ser las perspectivas en el 2020, pero eso será objeto de otro programa. Un fuerte abrazo y hasta el próximo. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.